¿Sabías que existe un programa que puede realizar tus tareas sobre curvas verticales mostrándote el procedimiento, incluyendo las fórmulas? Es decir, te sirve como formulario y también te sirve para verificar todos tus cálculos y te muestra paso a paso cómo se están calculando las cosas, además del clásico replanteo. Y eso no es todo. También nos va a permitir graficar. ¿Graficar? Sí, graficar. Podemos hacer que la calculadora realice nuestros gráficos de nuestras curvas verticales. Quédate y te explico cómo usar este programa. Muy bien, empecemos. Este programa está pensado para poder ayudar a los estudiantes con todas sus tareas respecto al replanteo de curvas verticales. En este caso, vamos a requerir que el usuario introduzca 6 datos principales: la longitud de la curva vertical, la pendiente de entrada, la pendiente de salida, la progresiva del punto de intersección vertical, la elevación del punto de intersección vertical y la cuerda unitaria. Estos últimos dos parámetros, que son L1 y L2, son para el caso de curvas asimétricas, que también el programa puede realizarlo. Pero empecemos. Para ver esto de manera más práctica, he preparado algunos ejemplos de un libro de diseño geométrico de carreteras que nos va a permitir a nosotros poder resolver ejercicios. Vamos a ver esto entonces. Por ejemplo, para este ejemplo dice 500 metros, que es la longitud. La pendiente de entrada dice que va a ser 8%. La de salida va a ser 3%, pero en este caso va a ser un 3% negativo, ¿no? Apretamos el botón de cambio de signo. La progresiva, que es 2640. La elevación, que acá está con 500 metros. Y la cuerda unitaria, ¿no? Que acá me dice cada 10 metros. Listo. Eso es lo necesario para curvas simétricas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a apretar este botón que dice vistas y vamos a ir usualmente al método directo. ¿Sí? Y ya nos ha dado varias cosas. Vamos a repasar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos acá nos da un resumen ya de la longitud de la curva, que son 500 metros. ¿Qué más? Tenemos lo que son la pendiente de entrada, la de salida. Entonces, toda esta parte son una confirmación de los datos que nosotros hemos introducido al programa. Ahora, fíjense, acá nos está dando un detalle de la fórmula que vamos a utilizar, además del reemplazo con los valores que nosotros hemos ingresado y la correspondiente evaluación de estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, este programa, aparte de servirnos para hacer nuestra tarea, también nos sirve como formulario, ¿sí? Porque sabemos cuáles son las fórmulas que se está utilizando para estos cálculos. También va a calcular algunos parámetros adicionales que nos van a servir para el cálculo de punto máximo, punto mínimo y demás. Pero ahora, lo más interesante de esta parte, ¿qué es? Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, esto que me dice punto máximo o mínimo en 363 punto algo y demás, no tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es graficar estos valores, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a vista y acá donde dice graficar curva simétrica, ¿ya? Entonces, cuando vamos a graficar la curva simétrica, fíjense, nos ha dado esta gráfica. ¿Qué significa esta gráfica y para qué se utiliza? Para lo siguiente. Yo acá gráficamente puedo ir incluso a ver cuál es el punto más extremo, ¿no? El mínimo o el máximo. Por ejemplo, acá, yo sé que, la coordenada X estará por 362, ¿no? Y notamos de que acá está un punto máximo, ¿no? A ver, en 364 parece que hay un máximo, ¿no? Un 14 puntos tantos. A ver, 364 dice. Entonces puedo ir de nuevo, puedo volver y puedo ir otra vez a lo que es el método directo. Voy nuevamente a donde he calculado un máximo y dice 363. ¿eh? O sea, gráficamente ya estoy comprobando de que evidentemente ese es el punto máximo. Y también nos va a calcular lo que son las progresivas y la elevación en ese punto máximo. Esta tablita de replanteo para las elevaciones de las curvas también es bastante clásica, no hay ningún problema. Y aparte de, bueno, a ver, volvamos a la gráfica, graficar, notamos algo, ¿sí? Nos da la gráfica de lo que son las tangentes, lo que está en rojo y lo que está en amarillo.
Pero esta parte de en verde, ¿qué es? Es lo que nos calcula la distancia, ¿sí? Usualmente la función original, lo que nos calcula es esto, la distancia entre la tangente y la curva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a situarnos en un valor que sea fácilmente calculable. Por ejemplo, a ver, uno que sea cercano con decimales, por ejemplo esta, 8.75. Y en la parte de aquí hay 10.73, ¿no? 8.75 a 10 son casi 2 unidades, ¿no? 1.90 y algo. Y si nos vamos a la línea verde, vamos a ver, ahí está, 1.90 y tantos. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia. Todas las alturas entre la tangente y la curva están representadas en valor por esta línea verde, ¿no? Entonces, si vamos a la vista numérica, podemos hacer tranquilamente todos los cálculos necesarios. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entre la altura de la tangente y la altura de la curva. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que hace el programa. Nada más. ¿Ya? Entonces podemos seguirlo probando y ver que grafica distintos casos. Por ejemplo, este caso de acá. Veamos qué es lo que hacemos. Entonces vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a anotar datos. Por ejemplo, dice, bueno, otra vez está en 500, no hay problema, pero ahora la pendiente dice que es 1 la de entrada, 6 la de salida, a ver, ¿con qué chiste estamos? La cota 160 es la longitud, 500 es la elevación y la progresiva o la abscisa en este caso es 5440. Perfecto. La cuerda unitaria es de 20, no hay ningún problema. Vamos a vista, método directo y lo mismo, ¿no? Nos muestra el procedimiento, toda la tablita y demás, pero si vamos acá a vista y dice graficar, fíjense, y aquí tiene sentido, ¿no? La pendiente de entrada es de 1% y la de salida es 6%, es más pronunciado. Entonces estoy empezando en rojo con 1% y el amarillo es el de 6%. ¿Ven? Y en este caso, fijémonos algo, no hay un punto mínimo, ¿sí? ¿Dónde está el punto mínimo? No hay, ¿no? No hay un punto de inflexión como tal. ¿Y qué sentido tiene eso en nuestros cálculos? Cuando nosotros vayamos al método directo y dice acá, ¿sí? El punto máximo mínimo dice que está a menos 32 y eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, dentro de nuestro rango de la gráfica no está, pero más a la izquierda sí estaría a menos 32. Si es que completamos la gráfica, entonces ahí estaría, ¿no? Entonces, para este caso no hay un mínimo como tal, ¿no? O un máximo. Entonces, también es un poco de sentido común a la hora de interpretar datos. Pero ahora veamos. Este programa no solamente nos sirve para cuando nos dan datos así directos, ¿no? Vamos a realizar un último ejemplo y vamos a ver cómo lo resolveríamos. Dice, para una curva vertical simétrica se conoce, me dan la progresiva, me dan la altura del punto de intersección vertical, la pendiente de entrada, la pendiente de salida, pero no me dan la longitud, fíjense. Y ahora me dice calcular la longitud de la curva vertical simétrica. De tal manera que en esta abscisa, la cota de la curva sea 571.5. Entonces, en este tipo de ejercicios, tenemos que calcular nosotros algunos de los parámetros, ¿no? Y esto es algo que ocurre con frecuencia. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Ya. Cuando nosotros estemos en un examen tal vez o haciendo un ejercicio y no tengamos un formulario a la vista, podemos recurrir acá a la parte de procedimientos de la calculadora y ver qué fórmula podríamos utilizar. En este caso la fórmula estándar para calcular y en función de x es esta, ¿no? Y es por eso que esta aplicación también me sirve como formulario. Entonces yo voy a anotar eso, que dice que es un parámetro h por x entre l al cuadrado. Entonces la fórmula en general para esto es y es igual a un parámetro h multiplicado por una x dividido entre la longitud y todo esto vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Ya? En nuestro caso vamos a ver cómo podemos relacionar. Dice que tengo una pendiente de 5% aproximadamente y luego hay otra pendiente de un 1% aproximadamente. ¿Ya? Podría ser eso. Ahora, fíjense algo. Dice que la progresiva en este punto, hasta acá es 5.995, ¿no? 5 más, bueno, depende de la notación.
me dicen que la longitud de la curva vertical es algo que necesito calcular, sabiendo que, dice, la abscisa en, o la progresiva en, dice 6005. Eso está adelante, ¿no? En esta parte. En la progresiva 6005. Dice que la cota en la curva es, o sea, este punto de acá, ¿no? La cota ahí dice que es 571.5, ¿ya? También en el problema me decían que de este punto de intersección la cota es 572.8, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, si se dan cuenta, yo puedo obtener algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá hasta acá, ¿cuánto vale? Si aquí es 6005 y aquí es 5995, se supone que esto es 10. Voy a hacer un pequeño zoom de toda esta parte para que esté más claro qué cosas tenemos que calcular. Un buen gráfico siempre ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenemos aquí. La pendiente de entrada dice que acá es 5%, acá es 1%. ¿Sí? ¿Qué datos más tenemos? En este punto dice que tengo una elevación, ¿no? De 572.8 y demás. Hasta ahí. Y de la curva, ya voy a suponer que, a ver, con rojo lo voy a hacer, que mi curva tal vez ha venido de por acá, ¿no? Y está yendo así. Entonces, me dicen que la cota de la curva es 571.5, entonces vamos a corregir un poco este gráfico, porque aquí se está malinterpretando otra vez con la tangente, y no es la tangente, ¿no? Dice, es de la curva, entonces, este puntito de la curva, aquí, ¿sí? Entonces, eso es. Ya, sabiendo eso, entonces, notamos, a ver, vamos a graficar un poco mejor, ¿sí? Ahí hay un punto, y ahí es 571.5. Ya está. ¿Qué más? De este, bueno, perdón, esta parte de acá hasta acá es 10 metros. Ahora sí, veamos. Hay una diferencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? De que de 571.5 a 572.8 hay una diferencia. A ver, vamos a ver aquí. Eso es así. Y hay una diferencia. ¿Sí? Ese pequeño valor. Ese pequeño valor va a ser ¿cuánto? 572.8 menos 571.5, y eso es igual a ¿cuánto? A 1.3 metros, ¿no? ¿Qué más? Ahora, esta parte de acá, hacia abajo ya lo hemos visto, pero hacia arriba, fíjense, ¿cuánto habrá subido? Bueno, como tengo la pendiente, yo sé que cuánto he subido es 10 metros multiplicado por la pendiente, que en este caso sería 0.5, bueno, 0.05, y esto me daría 0.5 metros. Entonces, nos damos cuenta que la altura total, que será este valor, ¿sí? Eso sería mi y, ¿sí? Y eso es lo que me da la ecuación. Entonces, yo voy a decir acá de datos sería y es 1.3 más 0.5, por tanto y es igual a 1.8 metros. Ese va a ser nuestro primer dato. Ahora, con eso voy a ver que puedo reemplazar en esta ecuación, ¿no? Ahora, ¿cuánto valdrá? Bueno, ya tengo y. H, ¿cuánto valdrá? No sé, pero yo tengo mi aplicación, y en mi aplicación, que también me sirve de formulario, dice que es A por L entre 2. Bueno, L es la longitud, pero A, ¿qué es? A es la diferencia, S1 menos S2. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto mide A? A es igual a S1 menos S2, pendiente de entrada menos pendiente de salida. En este caso va a ser al 5% menos el 1%, y eso es 4%, o lo que es lo mismo 0.04. Ya tengo A. A ver, bueno, voy a recordar la fórmula de ese rato y me decían que H es igual a multiplicado por L dividido entre 2.
¿La L la tengo? No, esa es mi incógnita. Entonces H para mí va a ser igual a 0.04 multiplicado por L dividido entre 2. Ya tengo el valor de H. ¿Qué más? La X, ¿no? ¿Cuánto valdrá X? Notamos algo. Esta X está, dice 10 metros más allá, ¿no? Del punto de intersección vertical. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque yo acá tengo mi punto de inicio de curva, ¿no? Mi punto de inicio de curva y tengo mi punto de finalización de curva. ¿Ya? O a ver, vamos a ver esto en el acá. Dice, a ver, punto inicio de curva vertical también. O final de curva vertical. Es lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocarlo eso. A ver, inicio de curva vertical. ¿Sí? Y final de curva vertical. Es lo mismo, es simplemente una permutación. Ya estamos. Final de curva vertical. Pero a lo que voy es que esta distancia, desde este punto de inicio hasta este punto, tendría que ser, ¿cuánto? L medios. Y eso tendría que ser L medios. Entonces, mi X, o sea, la coordenada que estoy buscando, que sería medido desde aquí hasta aquí, ¿no? Porque en este punto es la condición. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la mitad L medios más 10, ¿no? Entonces, bueno, voy a anotar eso. X va a ser igual a L medios más 10. Con todos esos valores puedo yo usar esta fórmula ahora sí, recién. Y digo, Y es igual a ver, voy a volver a anotar, H por X entre L todo al cuadrado. Y esto es igual, en vez de H, esta expresión, simplificando sería 0.02 multiplicado por L, abro paréntesis, X dice, ¿no? L dividido entre 2 más 10. Cierro paréntesis, ese es X y dice dividido entre L, ¿no? Entonces L. Y todo esto al cuadrado. De acá puedo hacer un poco de, bueno, puedo simplificar una de estas, ¿no? Entonces, Y es igual a algo. Entonces, pero Y, yo ya tengo un valor, dice que es 1.8. Entonces tengo que 1.8 es igual a una L de acá, se va a cancelar. Esta se va y esta estaba con cuadrado, ¿no? Entonces va a estar a la 1. Tengo 0.02 paréntesis L, bueno, esto que sea esta L ahí afuera, ¿no? Entonces tengo L medios más 10, esto al cuadrado. Esta L estaba al cuadrado, una se fue con esta y otra salió afuera. Esta sería mi ecuación, ya que me va a permitir resolver el problema. Y bueno, para no demorar mucho, vamos a resolverla en HP Prime. Y vamos a ver, vamos a quitar esto, escape. Y vamos a irnos a su menú de Solve, ¿no? Solve para resolver ecuaciones. Entonces, rápidamente, 1.8, 0.02 dividido. Como mi incógnita es L, ¿sí? Y demás, entonces voy a colocar la X, ¿sí? Para decir que es mi incógnita. Tampoco debería afectar mucho si es X o es L. Entonces, X dividido entre 2 más 10 y todo esto estaría elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, vengo aquí, no es shift, no, es simplemente elevado al cuadrado. Enter, ¿sí? Y ahí está. 1.25, imposible que sea una longitud, ¿no? 318 metros, esta sí. Entonces yo voy a aceptar esa respuesta, 318.745. Entonces voy a decir, L es igual a 318 metros, punto 745. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo a nuestro programa, ¿sí? He hecho todo esto y demás, pero ahora, ¿cómo sé que esto está bien? Porque tal vez al momento de estar haciendo rápido mis cálculos, algo ha pasado, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer para ese tipo de ejercicios es lo siguiente. Voy a ir a mi programa y voy a tratar de colocar los datos que he encontrado.
en este caso 318.745, la pendiente de entrada y demás. A ver, vamos a ver, sería 5 y 1. Entonces coloco eso, 5%, 1%. ¿Qué más? 5.995, 572.8. Listo, cuadro unitario y demás. Ahora, vamos a tratar de ver esto. ¿Ya? Vamos aquí, método directo. A ver, si yo he cumplido con las condiciones, dice que en la cota 6005, esta distancia de acá, ¿sí? Debería ser ¿cuánto? ¿Cuánto hemos sacado? 1.8, ¿ya? Entonces, necesito ir a la progresiva, ¿no? Y aquí en mi tablita tengo eso, pero no tengo 6005. ¿Qué es lo que puedo hacer? Voy a cambiar la cuerda unitaria, ¿no? Porque esto está avanzando ahorita de 20 en 20 y eso no me interesa. Entonces voy a ir acá y le voy a cambiar a 5 unidades. ¿Ya? 5 unidades, entonces voy a método directo y ahora en mi tabla ya tengo lo que es 6005. Voy a revisar. Entonces en 6005, aquí está. Esta es la diferencia, ¿no? El valor de la ecuación es 1.8 y es el valor que hemos sacado, 1.8. Entonces sí coincide, sí está sacando ese valor. Entonces, de esta manera yo podría verificar que mis ejercicios están bien hechos, ¿no? Si es que el valor que yo he encontrado lo reemplazo, hago cosas de todo el programa y cumple con lo que yo he supuesto, entonces el ejercicio está bien resuelto. ¿Se entiende? Eso es. Entonces, este programa les va a ayudar a eso. Evidentemente, con la gráfica también nos permite verificar los mínimos, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, la otra opción, que son las curvas, en este caso asimétricas, la condición sería de que la suma de esas sea el total, ¿no? En este caso 100 tal vez. Digamos una curva de este tipo, 60-40, entonces es lo mismo, ¿no? Mismo procedimiento. Curva simétrica nos da todos los parámetros de la curva simétrica, la tabla. Una parte es para la primera mitad, la otra la segunda mitad, etc. E igual me da las elevaciones y demás del replanteo. Y adicionalmente, bueno, al final de cada uno de estos cálculos hay una parte que dice información adicional, ¿ya? Donde el programa genera ciertas ecuaciones que me van a permitir a mí graficar, ¿sí? Todo lo que yo tengo en la opción graficar, ¿sí? Que es generado por ecuaciones, también se puede usar en cualquier otro software. Por ejemplo, vamos a usar este software, que es, bueno, es una página online en realidad, pero que me permite graficar ecuaciones. Entonces, rápidamente vamos a tratar de ver esto. Y tenemos una gráfica, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esta gráfica, a ver, aquí está. ¿En qué rango estamos trabajando? Notamos que nuestra curva está, dice, hasta 100, ¿no? Entonces, 60 y 40 y demás. Entonces, yo sé que hasta acá tengo que tener en cuenta. Vamos a ver. La primera tendría que ser la que está en color negro. ¿Sabes? Y sí, nos damos cuenta de que llega un punto donde ya le va a continuar lo que es la que está en color azul. Si queremos ver esto de manera más detallada, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en este caso, para esta página hay lo que se conoce el zoom, ¿no? Personalizado, entonces. Listo. Ahí está. ¿Ven? Lo que está en negro es la primera parte, llega hasta este punto donde está 60 y luego va a continuar con la azul. ¿Se entiende? Entonces, está bien. De esta manera podemos verificar nuestras respuestas ya sea en la calculadora HP Prime o en cualquier otro software de graficación. ¿De acuerdo? Y eso sería. Espero que esta aplicación les ayude mucho porque, como les digo, tiene, aparte de los reemplazos como tal, o sea, no es simplemente la variable y la respuesta, sino te muestra el procedimiento y de dónde y cómo está calculando todo esto. Sí, espero que les sirva y eso sería todo. Muchas gracias.